Había una vez un candidato presidencial llamado Fujimori. El candidato Fujimori no tenía un plan de gobierno serio, ni en el ámbito económico, ni en el cultural. Su único plan era en seguridad, declarar el estado de emergencia por todos lados. Como tenía miedo de perder las elecciones, el candidato Fujimori se vuelve socio de un misterioso asesor que lo ayudará a conseguir la presidencia. La mayoría de peruanos no sabía quién era el asesor, de dónde había salido, ni cómo había llegado al puesto en el que estaba. Alguien recordó que el asesor había sido investigado años atrás, pero nadie escuchó. Poco a poco, el asesor se llenó de poder. Un poder nacido de sus estrechos vínculos con el narcotráfico. Había mucho dinero que nadie sabía de dónde salía. Un día, el mayor narcotraficante del país cayó capturado. En su juicio, el narcotraficante contó que le pagaba $50,000 mensuales al asesor a cambio de que nadie interrumpa sus operaciones clandestinas. La fiscal de la nación, en vez de iniciar una investigación contra el misterioso asesor, salió a defenderlo públicamente. Lo declaró inocente antes de tiempo. De que ahora en una declaración se le pueda dañar su reputación, se pueda dañar incluso su carrera. Es más, se daña el prestigio del Perú, se daña el prestigio de las instituciones. Ese era el poder del misterioso asesor, el hombre que esparció la corrupción por todo el país, con la venia y el aplauso de su presidente Fujimori, el socio que se dedicaba a visitar todas las provincias sembrando populismo para esconder así lo que su asesor hacía. Un día, el país despertó y el asesor y el presidente fueron enjuiciados y encarcelados por sus crímenes. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. 12 horas, 00 minutos. 12 horas, 00 minutos. Senador Felipe Sterling. Sí, buenas noches. Muy buenas noches, señor presidente del Senado de la República. Le hablamos de Radio Antena 1. ¿Usted quisiera decirnos cuáles son sus expresiones ante esta decisión del señor presidente de la República? Estoy indignado ante el golpe de Estado. Repudio lo que ha hecho Alberto Fujimori. Estoy con arresto domiciliario y algunos colegas senadores han sido detenidos. Y esto es un hecho repudiable y por eso no solamente convoco a los peruanos, sino convoco a los amigos de América, a los hermanos de América, frente a este latrocinio que pisotea la Constitución y la ley. Senador Sterling, hemos querido entender de que usted está con arresto domiciliario. Sí, señor. Estoy detenido. Yo me iba al Senado de la República cuando me enteré, pero estoy arrestado y han rodeado la manzana de mi casa. Es Radio Antena 1, son las 12 de la noche con 11 minutos. Y ya estamos con el doctor Henry Peace. Doctor Peace, muy buenas noches. Buenas noches. Radio Antena 1 quiere conocer su opinión respecto a la decisión de esta noche. Quiero expresar mi más absoluto repudio a la decisión del presidente de la República. El señor Fujimori ha perdido en este momento legitimidad como presidente de la República porque ha violado toda la legalidad. Ha violado los términos entre los cuales fue elegido presidente de la República. Quiero expresar mi adhesión al presidente del Senado que se ha expresado a pesar de estar detenido en su domicilio y decir que los peruanos, la izquierda en particular, no va a aceptar que se nos imponga otra dictadura. Esta democracia costó mucha lucha y mucho esfuerzo del pueblo y aunque tengamos diferencias con otras fuerzas políticas, una cosa que tenemos que decir es que hoy día quedan suprimidas todas las diferencias. Estamos para defender la democracia y para crear condiciones para que el pueblo pueda hacer efectivamente gobierno. Doctor Henry Peace, muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Y ya estamos en comunicación con el senador Gustavo Momi. Senador, ¿el diario La República podrá circular libremente el día de mañana? Tenemos intervención militar. ¿Y esto evitaría que ustedes salgan a la Y también circulación? han entrado en impresora, ¿no?
Es decir, que no se está imprimiendo en este momento el diario de la República. Vamos a tratar de sacarlo, pero tenemos intervención militar tanto en la editora como en la impresora. ¿Esto significa que están revisando vuestro material periodístico? Así es, hay una censura en este momento. Senador Gustavo Mome y accionista del diario La República, nosotros tenemos que indicarle que en este momento han dispuesto que cerremos la estación de radio Antena 1. Han dispuesto que cerremos radio Antena 1. Nosotros hemos estado llevando la información a todos los sectores de la población con la pluralidad que el caso requiere. Hemos dado también lectura al comunicado del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, el comunicado oficial número 001. Pero en estos momentos, señoras y señores oyentes de Radio Antena 1, tenemos que indicar que fuerzas policiales, Fuerzas Armadas, están en la puerta de nuestra estación ordenando que cierre nuestra transmisión. Que se cierre nuestra transmisión. El gerente de esta estación, el ingeniero Eduardo Rosenfeld, está en este momento dialogando con las fuerzas militares que se encuentran apostadas en la puerta de Radio Antena 1. La directora periodística de esta estación, también Cecilia Laca Sánchez, está haciendo las gestiones necesarias para que nos permitan seguir desarrollando nuestra labor periodística e informativa. Gracias y buenas noches, senador Gustavo Mome. Buenas noches, un abrazo. Muchas gracias. Tenemos que indicarles, amigos oyentes, que en este momento la directora periodística de la radio, Cecilia Laca, está también conversando con los directivos o con los enviados de las fuerzas policiales, y ella tiene algo que decirnos. Sí, Henry, lamentablemente tenemos que comunicar a todo el público y a todos los políticos que nos siguen que a 20 minutos para la 1 de la mañana, representantes del Comando Conjunto se han hecho presentes en nuestra casa periodística Antena 1, ubicado en Paseo de la República 3662, y tenemos que cerrar nuestras transmisiones por orden de los efectivos del Ejército. No sin antes expresar nuestra protesta como periodistas, como medios de comunicación, por esta decisión inconstitucional, por esta arbitraria, como dice el ingeniero Eduardo Rosenfeld, director gerente de esta radio, y Cecilia Laca Sánchez, esta decisión que realmente mella la libertad de información en nuestro país. Nosotros hemos querido brindar toda la información. Señoras, señores, lamentablemente Radio Antena 1 tiene que cerrar su transmisión. Y vamos a cerrar nuestras transmisiones con el himno nacional del Perú. Muchas gracias a todos ustedes. Tenemos que indicarles que hemos estado en la información el ingeniero Eduardo Rosenfeld, Cecilia Laca Sánchez, también ha estado Rosa Ortega. Sí, también ha estado Carlos Paredes en nuestra unidad móvil. Ítalo Quispe en las coordinaciones, Lizardo Causo en la edición periodística, Pepe Alcalde en los controles. Y lamentablemente, señoras y señores, Henry Aragón, periodista de esta estación, expresando su protesta, les dice muy buenas noches y que viva el Perú. Yo soy Carlos Colegio Abogado. Este es mi colegio. Y usted no me grite. Este es mi colegio. Yo soy la autoridad acá. Que se baja la voz. ¿Qué autoridad es usted? Ya. Pues yo procedo. Más respeto, señor. Ya no hay nada, señor. Más respeto. Me acompaña. Suba, señor. Suba. Suba al carro. Suba al carro. ¿Qué se cree usted? Yo soy de Carlos Colegio Abogado. Me pase, señor, me pase. Que venga un oficial. Por favor, señor. Yo exijo que venga un oficial. No le pasa, señor. No me toque usted a mí. Tenga la validad de retirar, señor.
Usted está acá. Yo estoy acá como presidente del Congreso de la República. Está perturbando, yo no estoy perturbando ningún orden. Usted está perturbando el orden. Yo he venido a mi casa, que es el Congreso de la República. Con el autogolpe del 5 de abril, 12 derechos laborales se borran de un plumazo. El 16 de diciembre de 1992, Construcción Civil declara una huelga nacional. Luego de esa huelga, la policía llega hasta el local de los trabajadores. Mamani Romero, quien ya está confirmado su fallecimiento como consecuencia de este atentado que ha hecho la policía en nuestro local. Esto es el 16 de diciembre de 1992. 2 días después, el Grupo Colina matará a Pedro Wilca. Fujimori había sido reelegido presidente en 1995, pero ya a fines del 96, el Fujimorismo había creado la Ley de Interpretación Auténtica, una ley que iba a permitir una siguiente reelección de Fujimori. Los magistrados del Tribunal Constitucional se opusieron rotundamente a la ley y Fujimori los destituyó. Si la ciudadanía quería evitar esa futura reelección, debía conseguir 1.200.000 firmas para convocar un referéndum. Estudiantes de todo el Perú se unieron bajo el lema "Un estudiante, un planillón". Los universitarios salieron a las calles en busca de firmas para el referéndum contra la reelección. Los universitarios del Perú asumimos el compromiso de trabajar día a día hasta lograr en un plazo inmediato el 1.200.000 firmas. Al final se lograron más firmas de las requeridas, pero la mayoría fujimorista del Congreso logró que el referéndum fuera a votación. Por el sí, 45 señores congresistas, y por el no, 67, y una abstención. En consecuencia, el proyecto de ley número 3.924 ha sido rechazado. 45 por el sí. Por el no, 67. 45 a 67. ¡Murió la democracia! De noviembre de 1991, la primera gran misión del Grupo Colina. 8 hombres bajan de 2 camionetas frente a una casona de Barrios Altos. Antes de entrar en acción, entrelazan las manos y gritan: por Colina, vencer, siempre vencer. A esa hora los vecinos del Jirón Guanta celebran una pollada. Los 8 hombres se abren paso gritando cerveza, cerveza, pero no traen ninguna botella, sino 8 ametralladoras MP5, con cartuchos de 9 milímetros, cada una con silenciador. Se ponen los pasamontañas, toman a los ocupantes de la habitación 110 y los arrojan al patio interior de la casona. ¡Terrucos de mierda!, les gritan. ¡Tiriza al suelo, concha su madre, perros asesinos! Tomás Libias, un vendedor de helados, protesta. Le responde con una bala. Antes que caiga al piso le caen 4 proyectiles más. Filomeno León, el organizador de la pollada, pregunta: ¿qué pasa, jefe? 7 balazos le quiebran la voz. No tienen tiempo de gritar. Disparan indiscriminadamente durante 2 minutos. Un niño de 8 años se lanza sobre los restos de su padre. Le caen 11 impactos de bala. En estos momentos la Policía General está retirando a un menor. Al día siguiente el fiscal encontrará 111 casquillos en el piso y 39 proyectiles incrustados en la pared. Terminado el operativo, el Grupo Colina sube a las camionetas, prenden sus sirenas policiales y salen de Lima, con dirección a la Panamericana Sur, a la playa militar La Tiza, donde los espera un buffet de pescados, mariscos y cerveza. El presidente está orgulloso, dice Martín Rivas. No está conforme con lo del niño, pero comprende los daños colaterales. Habla con tal convicción que parece haber hablado con el mismo Alberto Fujimori. Una de esas noches, o quizás esa misma, Martín Rivas empieza su romance con la agente Mariela Barreto, integrante del equipo número 2 del Grupo Colina, a cargo del técnico Julio Chucky Aguirre, alias El Enterrador. El 17 de julio de 1992, Sendero Luminoso detona un coche bomba con 600 kilos de dinamita en Lima, en la calle Tarata, el corazón de Miraflores. 30 personas son asesinadas brutalmente. Al día siguiente, el 18 de julio, el Grupo Colina llega hasta el campus de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, y se llevan a 9 estudiantes y a un catedrático. Son terroristas, corren la voz. Nadie más verá a esos estudiantes ni a ese profesor con vida. Ocultan los cuerpos en una fosa común, en la carretera que conduce al distrito de Huachipa. Pero algo falla.
Martín Rivas tiene un mal presentimiento. Mucha prisa, muchos cuerpos, mucho caos. Ordena a su equipo que desentierre los cadáveres, que reduzcan los cuerpos a cenizas. Es más seguro así. Va el agente Chucky, acompañado de Pedro Pretel Damaso. Chiquito, le decían por su imponente estatura. Pretel saca los cadáveres. Dice que ha contado bien, que ya están todos. Pero un año más tarde, en julio de 1993, el equipo de forenses que investiga el crimen de la Cantuta encuentra el cadáver entero de Enrique Ortiz Perea, cuerpo enrollado dentro de un fardo negro, bañado con cal, casi momificado. Ese fue el único cadáver completo que se encontró de la matanza de la Cantuta. De los otros han encontrado restos, huesos. El cadáver de Richard Armando Amado Cóndor ni siquiera ha sido hallado. Tampoco se sabe dónde está el cuerpo de Pedro Yauri, periodista del programa de radio Punto Final, quien había criticado duramente a los militares por haber detenido a la familia Ventosilla Castillo, unos campesinos que habían sido tomados por terroristas. Tanto se quejó Yauri en la radio que al final soltaron a los Ventosilla, pero la última palabra la tenía siempre el Grupo Colina. El 24 de junio del 92 se dividen en dos grupos. Unos van por los Ventosilla, otros por Pedro Yauri. A este se lo llevan a una playa abandonada. Fue Martín Rivas el que lo obligó a cavar su propia tumba contra el agente Chucky años después. Cuando la fosa está lista, descargan una ráfaga de metralleta sobre Yauri. Al día siguiente, en otro lado de la ciudad, 6 de los Ventosillas amanecen ejecutados al lado de una carretera. Barrios Altos, La Cantuta, Pedro Yauri, Pedro Wilca, los campesinos del Santa. Cada operativo del Grupo Colina parecía destinado a abrir un proceso judicial. El 23 de marzo de 1997 una niña encuentra el cadáver de la agente Mariela Barreto. No hay rastro de su cabeza ni de sus manos. Los médicos concluyeron que antes de ser descuartizada, le quebraron la columna, le quemaron los pies, le rajaron los codos y las rodillas. Una tortura brutal y sostenida. Esta noticia apareció recientemente refundida en las páginas policiales de un diario local. Se trataba de un horrendo crimen en el que manos extrañas habían descuartizado a una joven mujer de 29 años de edad. Su nombre, Mariela Barreto Riofano, una agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, que para más señas fue nada menos que la mujer de Martín Rivas, el oficial del Ejército peruano acusado hace algunos años de ser el autor del crimen de la Cantuta. Lejos de proteger a los débiles, como manda el himno castrense, se ocupó de asesinar a sangre fría a sujetos que no tenían cómo defenderse. Durante el proceso, nadie pudo demostrar que las personas que asesinó el Grupo Colina en Barrios Altos tuvieran algún vínculo con Sendero Luminoso. Tampoco han podido demostrar que los alumnos de la Cantuta estuvieran implicados en el atentado de Tarata. El Grupo Colina nunca capturó a ningún líder de Sendero Luminoso. El Grupo Especial de Inteligencia de la Policía, el GEIN, a cargo de Benedicto Jiménez, capturó a Abimael Guzmán y a su comité central sin detonar un solo explosivo. Las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino. Toda mi ropa me han quitado, me han calatado, entonces en ella mi esposo también se ha asustado. ¿Qué cosa le van a hacer a mi esposo? ¿Por qué me están alcanzando a hacer toda su ropa? Diciendo, me han amarrado a la camilla, en ella es lo que me han hecho así, entonces, no sé, como una cosa es que estarían jalando, así me han jalado, entonces, he gritado todavía, wow, ¿qué me están haciendo así? Me han puesto Anastasia, supongo que la Anastasia estaba pasando ese rato, no sé, entonces me he dado cuenta, me han jalado, no sé cómo una cosa, entonces de ahí me he ido a mi casa, estuve mal casi un mes, no podía ni orinar, así agachadito nomás caminaba como una viejita. Ahorita no puedo cargar ni una robita de maíz, nadie, cuando cargo, cuando trabajo, así cuando voy a la puna, así total cansado, mi cintura no me deja, mi espalda, así, entonces, así nos ha hecho ese año en 96. Pareciera que el gobierno estuviera imponiendo métodos masivos de esterilización. Es totalmente absurdo, ¿no? A mí me parece que se está entrando en un jueguito que yo francamente no esperaba. Fue una de las últimas en ser operadas en esa campaña. Al concluir, el personal salió a celebrar. La señora Ochoa había sufrido la perforación del intestino grueso durante la intervención. 38 horas después, falleció.
El Centro de Salud de Huaytará no contaba con los medios para hacer frente a esta fatal circunstancia. A nadie, pues, en sus 4 cabales la van a meter a una sala de operaciones a la fuerza. Eso a mí no me vengan a decir porque es imposible. La persona tiene que firmar la autorización, la señora y el esposo, y después irse a la esterilización después de tener 4, 5, 6, 7 hijos. Hay testimonios de mujeres que dicen haber sido esterilizadas contra su voluntad. Bueno, eso es un decir. Estos casos excepcionales, con los cuales yo me solidarizo como mujer y como madre, creo que han sido errores humanos. He tomado la decisión, primero, de desactivar el sistema de inteligencia nacional y, en segundo lugar, de convocar en el inmediato plazo posible a elecciones generales, medida esta última que espero sea acogida y entendida en su real contexto por los organismos competentes. En esas elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien habla. Otosan okasa no furusato Nippon, samurai no kuni, Nippon no tame ni inochi o kakete tatakaimasu. Limpia, limpia tu país, por la basura en la basura se acabó la dictadura. Lava, lava la bandera, limpia, limpia tu país, por la basura en la basura se acabó la dictadura. Juráis por el pasado glorioso y el futuro pacífico, grande, justo y democrático, que habremos de construir, luchar sin descanso, hasta que la dictadura que asola nuestra tierra sea derribada. Atendiendo el pedido de doña Raida Cóndor, el doctor Cuba se dirigió a su domicilio, ya que ésta había reconocido el llavero y aseguraba que las 2 llaves grandes eran las de las puertas de su casa. Pasadas las 3 de la tarde se hizo la prueba en la cerradura de la reja del número 1158 del Jirón Italia en La Victoria. Tanto esa llave como la del interior 1, lugar de la residencia, abrieron las respectivas chapas. ¿Cómo olvidar, Armando? Morir. Pero no le voy a dar el gusto de morirme. Me seguirá viendo. Seguiré pidiendo justicia. Voy a ser su sombra de ese maldito.
La Corte Suprema de Chile concedió hoy al Perú la extradición del expresidente de la República, Alberto Fujimori. El exmandatario deberá ser juzgado por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos cometidos durante su gobierno. Como se recuerda, Fujimori fugó del Perú en el año 2000, refugiándose durante 5 años en Japón. Luego de un sorpresivo viaje a Chile, tuvieron que pasar 2 años para que la justicia de este país acepte el pedido de extradición del Perú. Está probado que el gobierno del acusado Alberto Fujimori, a la par de la estrategia descrita, implementó a través de lo que llamó una nueva estrategia, una reacción radical contra el terrorismo. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori estructuró y ejecutó una estrategia político-militar paralela a la que pregonaba públicamente, cuyo objetivo era la eliminación de los terroristas, decisión que se articulaba por medio de su asesor Montesinos Torres y del aparato organizado de poder que formó. Sí, lo está. Está probado que por ello protegió tanto a Montesinos Torres como al general Hermosa Ríos e incluso a los ejecutores materiales a quienes se les concedió amnistía y proporcionó recompensas a través del jefe del CIE. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori es responsable de dichas operaciones porque las ordenó a partir de su dominio del aparato de poder organizado que instituyó desde el SIN. Sí, lo está. El tribunal hace constar terminantemente que los 29 agraviados reconocidos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, cuyos nombres se indican en el párrafo 783.1 y 2 del fallo, no estaban vinculados a las acciones terroristas de Sendero Luminoso, ni integraban esa organización criminal. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República falla, declarando infundadas las cuestiones probatorias deducidas por la defensa del acusado Alberto Fujimori, conforme a los acápites 2, cuestiones probatorias, 3, prueba videográfica y audiográfica, y 4, otros cuestionamientos probados del capítulo 1 de la parte 2 de la presente sentencia. En tal virtud, le impusieron 25 años de pena privativa de libertad, que computada desde el 7 de noviembre de 2005, en que fue privado de su libertad en Chile, atendiendo a la solicitud de extradición, hasta el 18 de junio del 2006, en que obtuvo libertad bajo fianza, y desde el 22 de septiembre de 2007, en que fue puesto a disposición de este tribunal, vencerá el 10 de febrero del año 2032. Aló. Aló. Por llorar, por los huesos de su familia. Tus lloronas que has contratado. Nuevamente vuelvo a aclarar a los enemigos del fujimorismo. Si creen que con esto nos van a hacer daño, se equivocan. El fujimorismo se engrandece con los problemas y no nos vamos a cansar, no pararemos hasta lograr la libertad de Alberto Fujimori. Muchas gracias. Había una vez una candidata presidencial llamada Fujimori. La candidata Fujimori no tenía un plan de gobierno serio, ni en el ámbito económico ni en el cultural. Su único plan era en seguridad, declarar el estado de emergencia por todos lados. Como tenía miedo de perder las elecciones, la candidata Fujimori se vuelve socia de un misterioso asesor que la viene ayudando a conseguir la presidencia. La mayoría de peruanos no sabía quién era el asesor, de dónde había salido, ni cómo había llegado al puesto en el que estaba. Alguien recordó que el asesor había sido investigado años atrás, pero nadie escuchó. Efectivamente, mi experiencia es la política. Tengo 20 años en política. Fui primera dama de la Nación a los 19 años.
Hubo un día en que al asesor Vladimiro Montesinos se le descubrió en el mayor acto de vergüenza y corrupción que el país recuerde. ¿Qué hizo su socio, Alberto Fujimori? ¿Hizo un deslinde? No, lo primero que hizo fue defenderlo, darle seguridad. Entre otras cosas, el presidente habló sobre su ex asesor, Vladimiro Montesinos. Se encuentra en Lima, con toda la seguridad que le corresponde, seguridad un poquito mayor que la que tienen los ministros. Hay que ponerle seguridad a ese hombre que ha cometido errores como todo ser humano, pero también ha contribuido a la pacificación del país. ¿Y qué hizo Keiko Fujimori? Estuvo ahí, al lado. Incluso luego de esa vergonzosa conferencia de prensa, subieron los dos, padre e hija, a las rejas de palacio como si nada pasara. Keiko Fujimori ha absorbido toda la dictadura del padre. Dicen que era muy joven para darse cuenta. ¿Lo era? Año 1992. Golpe de Estado. Masacres de Cantuta y Barrios Altos. Susana Iguchi, su madre, denuncia los malos manejos de la donación de ropa de Japón. Keiko Fujimori tenía 17 años. ¿Era muy niña como para no darse cuenta de lo que sucedía? Año 1994. El Congreso investiga el desfalco de la Caja de Pensiones Militar y Policial. 400 millones de soles perdidos. El servicio de inteligencia empieza la persecución contra su madre, Susana Iguchi. ¿Keiko dice algo? No, acepta ser nombrada primera dama. Tenía 19 años. ¿Seguía siendo muy chica como para saber lo que pasaba? Año 1995. Se interviene en las universidades. Se da la ley de amnistía en favor del Grupo Colina. Su madre, Susana Iguchi, denuncia oficialmente su primera tortura. ¿Qué hace Keiko? Había cumplido 20 años. ¿Era muy joven quizás para no cuestionar lo que ocurría? Año 1996. Demetrio Chávez Peñaherrera, alias Vaticano, denuncia a Montesinos en una audiencia. Pero en su siguiente audiencia, Vaticano presenta una extraña conducta. No podía articular una oración completa. Keiko tenía 21 años, demasiado joven quizás para entender lo que pasaba alrededor. Mayo de 1997. Keiko Fujimori termina sus estudios de Administración de Negocios en la Universidad de Boston, estudios pagados con dinero del CIN. Ese mismo mes destituyen a los magistrados que se oponían a la reelección. Empiezan las primeras manifestaciones en todo el país. Los hermanos Winter asumen el control de Canal 2. La libertad de expresión se ve severamente amenazada. Sale a la luz el Plan Octavio, dirigido desde el Servicio de Inteligencia para vigilar y hostigar periodistas. Se descubre también el chuponeo a Pérez de Cuéllar. Aparecen los primeros casos de esterilizaciones forzadas. Y así cada año, cada mes, 98, 99, hasta llegar al 2000. Desde entonces no deja de repetir que solo se cometieron errores, que el Grupo Colina debió haber actuado solo. Pero los crímenes de esa dictadura no fueron solo del Grupo Colina. Julio Salazar Monroy, jefe del CIN, 25 y 35 años por violación a los derechos humanos. Humberto Rosas Bonuccelli, el jefe del CIN, 6 y 4 años. Nicolás Hermosa Ríos, jefe del Ejército, 25 años. Esleván Bello, comandante general de la FAP, 8 años. José Villanueva Ruesta, comandante general del Ejército, 8 y 9 años. Antonio Bárcena, comandante general de la Marina, 6 años. Juan de Anderas, el director de la Policía, 6 años. Federico Hurtado, director de la Policía, 4 años. Luis Salas Guevara, el primer ministro, 3 años suspendido. Carlos Boloña Ver, ministro de Economía, 4 años suspendido. Víctor Holguay, ministro de Industria, 10 años. Absalón Vázquez, ministro de Agricultura, 7 años suspendidos. Juan Briones Dávila, ministro del Interior, 10 años. Edgar Solís Cano, viceministro del Interior, 9 años. Blancanélida Colán, fiscal de la Nación, 10 años. Víctor Castillo Castillo, presidente de la Corte Suprema, 4 años suspendido. Alipio Montes de Oca, jefe del Jurado Nacional, 4 años suspendidos. José García Marcelo, vocal del Tribunal Constitucional, 5 años. Nelson Reyes Ríos, vocal supremo, 4 años suspendidos. Alejandro Rodríguez Medrano, vocal supremo, 8 años. Adalberto Seminario, vocal supremo, 4 años suspendido. Orlando Rantón, general del Ejército Peruano, 4 años. Fernando Gamero, jefe de la 7ª Región de la Policía, 3 años suspendidos. A Vladimiro Montesinos, 25 años por violación a los derechos humanos. Y varias condenas más por delito contra la administración pública. Keiko Fujimori se sigue rodeando del mismo equipo. Ahí está Yoshiyama, el ministro del golpe. Ahí está Klimper, el ministro en la peor época de la dictadura. No han llegado al poder y ya han amenazado a todos los periodistas que han osado investigarlos.
Keiko Fujimori no estuvo al margen de la dictadura, participó de ella, absorbió todas sus artes y todos sus trucos. Keiko Fujimori es la versión más triste y perversa de su padre. Nos toca preguntarnos si somos nosotros la versión triste y sumisa del Perú de los años 90. Empieza a oscurecer el martes 5 en la Plaza San Martín, que ya luce no solo llena, sino apretada, intensa, con más entusiasmo que indignación. Como sucede con los que somos casi viejos, que necesitamos completar las experiencias con las memorias, voy asociando lo que veo con recuerdos. ¿Despierta este 5 de abril flashbacks del que ocurrió hace 24 años? No. Me hace recordar más bien la marcha de los 4 suyos del 28 de julio del 2000. Estuve entonces durante un rato en el mismo lugar en el que me encuentro ahora, frente al monumento de San Martín, mientras llegaban entonces, como llegan ahora, contingentes de estudiantes universitarios que confluían desafiantes y combativos en la plaza. Cerca de mí veo un grupo grande de muchachos que por su intensidad y evidente coraje deben ser sanmartinos, y recuerdo a los que los precedieron hace 16 años. Pero claro, las cosas fueron diferentes. Entonces la policía se había retirado para que los vándalos infiltrados por montesinos pudieran perpetrar los letales destrozos con los que intentaron criminalizar nuestra movilización. Poco rato después, la plaza se llenó de gases lacrimógenos, las calles hirvieron y la jornada marchó hacia su luctuoso final que inició la caída del Fujimorato. 16 años después, las diferencias resaltan primero. Hay quizá tanta movilización policial como entonces, pero es para proteger la movilización, no para atacarla. La manifestación no es para derrocar una tiranía, sino para impedirla. La que ocurre ahora es masiva, de potente elocuencia, pero a la vez magníficamente pacífica, consciente de la fuerza que significa la movilización de 100.000 personas, acompañadas por miles de otras en varias ciudades del Perú. Como en el 2000, las fuerzas democráticas son dueñas de la calle, pero ya no en confrontación, sino en demostrar su decisión de defender la libertad.